Crece la presión europea sobre Benjamin Netanyahu. Francia, Reino Unido y además Canadá firmaron un comunicado conjunto en el que no descartan sanciones contra Israel ante la expansión de sus ataques militares sobre la Franja de Gaza. La Unión Europea, además, revisará el acuerdo de asociación que tiene con los israelíes y Reino Unido frenó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, mientras que el primer ministro israelí afirmó que controlará toda la Franja de Gaza y para ello lanzó un nuevo operativo sobre el enclave palestino. Además, en Jenin, una ciudad de Cisjordania, el ejército israelí le disparó a una delegación de cerca de 30 diplomáticos que se contaban europeos, árabes, turcos y hasta latinoamericanos. Marta Moya nos cuenta un poco más de lo que ocurre en la Franja de Gaza. En Gaza, los niños raspan la lata de una olla vacía en busca de restos de alimento. Otros hacen fila con calderos esperando una ayuda mínima que no llega, según denuncia el Programa de Alimentos de Naciones Unidas. Los camiones que han llegado a Gaza siguen dentro de Gaza, pero solo en la plataforma de Kerem Salom. Mientras hablamos, nada de esta ayuda, que es un número muy limitado de camiones, ha llegado a la población gazatí. El ejército israelí dice que menos de 100 camiones de asistencia han entrado al enclave palestino desde el lunes, mientras 130.000 toneladas métricas de comida esperan en los cruces fronterizos. El programa está haciendo todo lo posible para obtener los permisos y autorizaciones necesarios para traer al menos 100 camiones diarios con alimentos de emergencia y otras ayudas en los próximos días. La ONU aspira a reanudar las entregas básicas, muy por debajo de los 600 furgones diarios que ingresaron durante la tregua de enero. Ahora, tras 80 días de bloqueo total y con una Gaza en vías de la inanición masiva, la presión internacional crece contra el gobierno de Netanyahu. Renuevo mi ferviente llamado para que se permita la entrada de la justa ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades, cuyo alto precio pagan los niños, ancianos y enfermos. La escasez general también afecta a los hospitales, abarrotados de heridos y sin medicamentos para los pacientes. Mientras Israel continúa su ofensiva militar en todos los frentes a cualquier costo, los civiles palestinos ya lloran a más de 53.600 personas. ¿Hará algo Europa frente a Israel? ¿A qué se debe esta presión ahora? ¿Y sus acciones son acaso un premio a Hamás, como lo dice directamente Benjamin Netanyahu? Esa es la discusión del debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle. Les doy la bienvenida a todos ustedes quienes nos ven, quienes nos escuchan y como siempre también a nuestros invitados. Desde Madrid nos acompaña Hussein El Warachi El Garib, profesor de Historia, miembro fundador del colectivo No Violencia España, militante pro derechos humanos y especializado en Medio Oriente y el norte de África. Y desde Buenos Aires nos acompaña Mauro Embe, analista internacional, director del proyecto CEPA, un centro de difusión sobre Medio Oriente. Bienvenidos ustedes dos. Los invito a ustedes dos y a nuestra audiencia antes de comenzar la discusión que nos acompañe también en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y recuerden que si se pierden este o cualquier otro episodio del debate, pueden escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Hussein El Warachi, comencemos mostrando cuál es su postura. ¿Qué piensa sobre las decisiones recientes de países europeos frente a Israel? Hola, buenas noches desde Madrid. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en algún momento tenía que tomarse la decisión. Llega muy, muy tarde, pero como solemos decir aquí, en España más vale tarde que nunca. Yo creo que muchos países, entre los cuales figura España, hace tiempo que decían que había que parar la matanza, que el genocidio no podía continuar. Y, sin embargo, otros países europeos no apoyaban la iniciativa europea, irlandesa, noruega de hace casi un año y se mantuvo el apoyo prácticamente al genocidio y ahora el temor, la vergüenza es que, además de ver a niños destrozados con misiles norteamericanos e israelíes, el miedo es que volvamos a ver esas imágenes tremendas de hace unos 80 años cuando veíamos los campos de concentración nazis, donde veíamos a niños, niñas, hombres, mujeres esqueléticos, personas que parecían más fantasmas. Hoy esas imágenes se repiten en directo y desde Gaza
y creo que el mundo y Occidente no pueden, o por lo menos algunos líderes europeos no pueden, digamos, seguir callados ante este genocidio, porque al fin y al cabo la historia va a ser muy, muy dura con los líderes actuales y también con el líder evidentemente genocida, que es el presidente o el primer ministro israelí, Netanyahu, que está dispuesto no solo a masacrar al pueblo palestino, sino a poner en jaque a su propio Estado con tal de no rendir cuentas ante la justicia israelí y ante la justicia internacional y con tal de seguir en el poder. Mauro Embe, ¿usted qué piensa frente a las acciones de países europeos frente a Israel? Bien, las acciones de distintos países europeos, entre ellos Inglaterra también, que han dicho, bueno, junto con Canadá y otros países, que han revisado o intentado poner en cuestión tanto el vínculo, por un lado, de la Unión Europea y también el Tratado de Libre Comercio que está negociando el Reino Unido con Israel, tiene que ver con la decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu de avanzar justamente una nueva fase de esta guerra que comenzó el 7 de octubre del año 2023 con el ataque del grupo terrorista Hamas, en el que fueron asesinadas 1.200 personas, más de 250 fueron secuestradas. De hecho, al día de hoy quedan 58 secuestrados todavía en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos sin vida confirmados, al menos 20 que se cree todavía están con vida, y a partir de ese momento una operación militar con algunos momentos también de acuerdo de cese al fuego, en el cual volvieron algunos de los secuestrados, la mayoría de ellos vivos, en los últimos acuerdos ya no, y también fueron liberados prisioneros convictos palestinos de las cárceles israelíes. La estrategia, en este caso, del primer ministro frente a la posibilidad de negociación de un alto el fuego que se ha visto truncada en los últimos meses, sobre todo. Además, recordemos que es un gobierno, en este caso, que está formado por partidos, en muchos casos de extrema derecha, que han promovido también el avance militar sobre la Franja de Gaza y que hacen que al día de hoy la situación sea verdaderamente insostenible. Digo, dentro de la Franja de Gaza la situación humanitaria es terrible, incluso hay muchísimas manifestaciones de gazatíes y palestinos en contra del grupo terrorista Hamas, pidiendo su dimisión. El gobierno mismo de Benjamín Netanyahu ha dicho que la única manera de terminar con esto es el desarme de Hamas, el exilio de su dirección, digamos, el control de seguridad de la Franja de Gaza también, y por supuesto que la liberación de la totalidad de los secuestrados israelíes, que recordemos lo siguiente, si bien es el gobierno el que lleva adelante esto, ya gran parte de la población israelí, me atrevería a decir que sin dudas más de la mitad está en contra de la continuación de la guerra. Entonces estamos frente a una posición bastante complicada, particular, donde incluso el propio primer ministro del Estado de Israel ha dicho que una de las respuestas a todo esto para que frene, digamos, esta ofensiva militar también es la implementación del plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la relocalización de la población gazatí, que es prácticamente imposible, tanto en términos logísticos como en términos humanitarios, diría, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante complicada. Yo creo también que en general suelen hacerse análisis en muchos casos sesgados, ¿no? En algunos no hablando de la situación humanitaria dentro de la Franja de Gaza, en otros no hablando de los secuestrados israelíes que todavía están presentes en la Franja de Gaza, que tomó el grupo terrorista Hamas en el año 2023. Entonces, en un punto de vista más global y general de esta situación, los países, al menos del mundo, europeos, que reconocen por un lado el derecho de Israel a defenderse, dicen no avalamos las acciones de Netanyahu y no me sorprendería que hubiera sanciones para el Estado de Israel. Recordemos también una oposición dentro del Estado de Israel que está en contra, digamos, de estas medidas de Netanyahu, así mismo como conflictos internos que también tienen que ver con la justicia del Poder Judicial del Estado de Israel con el propio Premier. Usted bien lo menciona, toda esta reacción de algunos países europeos viene justo después de que el gobierno israelí anunciara su nuevo operativo militar en la Franja de Gaza, al que llamó Carros de Gedeón. Y muy bien, como usted lo explica, Mauro, con esto el primer ministro de Israel pretende, y lo ha dicho abierta y explícitamente, ejercer el control total sobre la Franja de Gaza, de desarmar por completo a Hamas, y dice que no habrá ningún proceso de paz con este grupo armado hasta implementar el plan de Trump. Recordemos que también hemos tenido episodios al respecto. La propuesta del presidente estadounidense es sacar a todos los palestinos de la Franja de Gaza para construir lo que él llamó la Riviera de Medio Oriente, y ahora Netanyahu respalda la idea, ya lo había respaldado hasta el momento, pero ahora lo pone como una condición
para la paz y el cese de los operativos militares en la Franja de Gaza. Hussein, ¿qué opina usted sobre este operativo Carros de Gedeón? En realidad yo creo que se han dicho muchas cosas incorrectas. El primer objetivo y el principal desde el primer momento ha sido siempre la de despoblar Palestina de su población local, autóctona, que son los palestinos, y vaciarla para que el proyecto sionista que se inició hace 80 años completara su misión. Quiero decir, lo que está pasando en Cisjordania hoy día no está jamás, así que es una excusa más lo de decir que los palestinos, si mañana jamás desapareciera, no va a desaparecer la ocupación, porque mucha gente, lamentablemente, o de forma manipulada, de forma tergiversada, intentan centrar el problema como si hubiera nacido hace 18 meses, y no es el caso. El problema es una ocupación que dura 80 años, es un genocidio que empezó con la Nakba hace 80 años, y por tanto es normal que haya vaivenes, que haya reacciones, que haya violencia. Yo abogo siempre por la no violencia, pero claro, cuando hay una ocupación genocida que pretende acabar, eliminar del todo a todo un pueblo y ocupar su territorio, evidentemente eso no puede permitirse. De hecho, Europa, España debieron de haber puesto, digamos, en valor los acuerdos alcanzados, los acuerdos de asociación con Israel hace tiempo, al violar de forma sistemática los derechos de los palestinos, de no salir de los territorios ocupados, después de informes de la ONU, de los relatores de la ONU, que siempre son expulsados de Israel, y como hemos visto hoy día, se han atacado diplomáticos europeos, latinoamericanos, árabes, de forma... El gobierno israelí se cree que está por encima de la legalidad, que está por encima del derecho internacional y hace lo que quiere. Entonces, si no hay una reacción internacional de los estados que son amigos de Israel antes que los demás estados, el problema no se va a parar. Insisto, hay una cuestión fundamental que no se inició hace 18 meses. Y hay una cosa que lo demuestra el mismísimo primer ministro Netanyahu en septiembre de 2023. Por tanto, un mes antes de que Hamás atacara a los territorios israelíes, un mes antes ya demostraba o mostraba ante la ONU, en la cumbre de septiembre de cada año de los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros de la ONU, Netanyahu en un mapa muestra al mundo un corredor que va desde la India hasta el Mediterráneo, que pasa por Israel, y en el mapa no aparece Palestina. De hecho, el partido Likud y los partidos israelíes, y actualmente también el Knesset hace unos meses, ya se aprobó que nunca los israelíes van a permitir la existencia de un Estado nacional palestino, ni se va a permitir que los palestinos sean ciudadanos iguales junto a los israelíes en un Estado único que sería Israel. Por tanto, los palestinos ni son aceptados como ciudadanos, ni son aceptados como pueblo que pueda tener un Estado al lado. ¿Qué les queda a los palestinos? Pues que o irse después de tanta presión y tanta muerte y genocidio, largarse o morir. No tienen otra. Y el pueblo palestino ha decidido quedarse y morir en su tierra porque saben que no van a volver a cometer el mismo error de hace 80 años cuando salieron pensando que después de unas semanas de conflicto volverían a sus casas y siguen esperando. Y de ese 1.780.000 o 800.000 ciudadanos palestinos de hace 80 años que son refugiados, actualmente son 6-7 millones. Por tanto, los palestinos no van a caer en el mismo error. No olvidemos que lo interrumpo para darle paso también a Mauro. Lo interrumpo para darle paso a Mauro muy brevemente. Discúlpeme, lo interrumpo. Usted dice el problema no es Hamás, sino la ocupación, y que Israel con estas acciones, por ejemplo, el ataque a los diplomáticos, una vez más está demostrando que se cree por encima de la ley. Mauro, ¿qué responde ante esto? Y esto está relacionado con las palabras de Netanyahu de que quieren el control total de la Franja de Gaza, algo que era lo que estaba sobre la mesa de negociaciones. A ver, después de lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, empezaron a ponerse en juego nuevamente estas dos narrativas. Por un lado, la narrativa que tiende a ver que esto simplemente es un paso más en un conflicto de mucha más larga data. Otra narrativa que dice específicamente el conflicto actual en la Franja de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque del grupo terrorista Hamás sobre el territorio israelí, como ya había dicho, asesinando más de 1.200 personas y secuestrando a más de 250. Son dos narrativas en pugna, ¿no? Si uno lo ve desde ese punto de vista,
uno puede decir lo siguiente, como analista, específicamente del conflicto, ¿no? La escalada que tuvo desde el 7 de octubre del año 2023 fue inusitada respecto a lo que ya había pasado, porque ahí hace unos minutos se mencionó la situación en Cisjordania. En Cisjordania sí está Hamás. Por supuesto, el gobernante de la Autoridad Nacional Palestina, que es el partido Al-Fatah, aquel que era de Yasser Arafat, hoy en día presidido por Mahmoud Abbas y por probablemente su sucesor Hussein el-Sheikh, no tiene el control del territorio. Hay una situación medio complicada, extraña, después de la Guerra de los 6 días, en 1967, donde Israel tiene el control de seguridad, y en los acuerdos de Oslo de 1993 se dispuso la creación de la Autoridad Nacional Palestina y el control de seguridad por parte del territorio israelí, así como también asentamientos israelíes, que es otra parte de la cuestión, y uno pensaría que el motivo, el lugar donde hubiese surgido el gran conflicto no iba a ser la Franja de Gaza, que desde hacía 2 años no tenía un conflicto grande. En 2021 no había un enfrentamiento directo entre Israel y el grupo terrorista Hamás, sí lo hubo con otro grupo como la Yihad Islámica Palestina. Uno hubiese pensado que iba a ser en Cisjordania, donde la cuestión es muy conflictiva. Como dije, no solo la Autoridad Palestina no tiene el control de los distintos grupos terroristas que operan ahí, sino que, por supuesto, este grupo terrorista Hamás, la Yihad Islámica Palestina, la Guardia de los Leones, el Frente Popular de Liberación de Palestina, hay un montón de células que están operando en Cisjordania, y que el gobierno de Israel, desde el año 2022, realiza operaciones, sobre todo nocturnas, contra terroristas, todos los días prácticamente, y esto también es una situación que ha tensado muchísimo los ánimos con la población palestina. Ahora bien, si uno ve, ¿no? Esto para hablar de la otra narrativa también, si uno ve la cantidad de población que de hecho fue mencionada por el otro invitado recientemente, de la cantidad de palestinos árabes que se reconocían como palestinos hacia 1948, con la cantidad de árabes que hay hoy, árabes palestinos, que son inmensamente más, digamos, han crecido. Eso es lo que desmiente en cierta manera que la política del Estado de Israel sea una política genocida simplemente por una cuestión numérica, cómo la población palestina ha crecido en las últimas décadas y no se ha reducido. ¿Eso quita que haya una problemática humanitaria muy grave en la Franja de Gaza? Por supuesto que no. ¿Eso quita que haya discriminación contra la población palestina? Por supuesto que no. ¿Eso quita que haya problemas respecto de aquellos palestinos que viven en Cisjordania, que no tienen nacionalidad prácticamente en ningún estado porque no son los árabes israelíes, muchos de ellos descendientes de palestinos, que gozan de igual derecho que cualquier ciudadano israelí, cualquier ciudadano israelí judío, aunque por supuesto hay discriminación, pero gozan de los mismos derechos? Eso no quita, digamos, la política no genocida no quita que haya otros problemas que haya que resolver, pero cuando uno plantea la resolución del problema en Medio Oriente, siempre acusando a una de las partes, no haciendo mea culpa y no viendo que esto es un conflicto mucho más complejo, que tiene otras aristas, y que si no se aborda de una manera integral, entendiendo de una manera más objetiva la cuestión, estamos muy lejos de solucionar lo que puede llegar a ser en el futuro una posible salida que hoy no se vislumbra. Digo, si uno ve cómo se ha radicalizado la población israelí, sobre todo en la política, y la población palestina también, que le ha dado el apoyo a grupos terroristas como Hamás o Yihad Islámica Palestina, y no a las vertientes más moderadas que podían llegar a un acuerdo, hoy en los próximos al menos 10 años yo no veo una posible resolución que tenga las dos partes sentadas, sino una escalada de la violencia. Mauro, pero le pido que me responda. Le pido que me responda el punto concreto que le digo. En este momento, en este debate, llevamos ya 2 años prácticamente debatiendo al respecto. Entonces, les propongo a los dos invitados que nos concentremos precisamente en las acciones de la última semana. Dentro de ellas, las palabras de Netanyahu diciendo que el final del operativo Carros de Gedeón es tener el control total sobre la Franja de Gaza. ¿Por qué dice esto si eso es precisamente lo que se ha discutido en las mesas de negociaciones? ¿Quién controlará el enclave? Bien, sin dudas, el Estado de Israel no va a permitir... Ya vamos con usted, Hussein, Mauro, adelante. Sí, un segundo nada más. Por supuesto que el Estado de Israel, desde el punto de vista político, no va a permitirse otra vez no tener el control de seguridad de la Franja de Gaza. De hecho, el principal problema es que el gobierno de Israel no tenía un plan integral de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, y me arriesgo a decir que hasta el día de hoy no lo tiene. Digo, el control de seguridad del enclave costero Israel lo va a querer seguir teniendo para que no vuelva a suceder lo mismo, pero al mismo tiempo sabe que la anexión de ese territorio también le traería muchísimos problemas. Se habló incluso de la posibilidad de que clanes locales puedan gobernar sin que esté jamás en el gobierno, que haya otro grupo de la Autoridad Nacional Palestina. El propio Mahmoud Abbas lo ha dicho. Digo, la posibilidad de que Israel lo anexe hoy a mí me parece más una amenaza que algo real, pero sin dudas la seguridad no va a ser algo que el Estado de Israel pueda ceder en este caso.
Hussein, y un muy breve comentario, por favor, por parte suya frente a estas palabras de Netanyahu del control total para luego sí proceder a analizar el papel de los europeos. Sí, el control total lo tienen desde hace 18 años. Cuando, según el derecho internacional, Israel ocupa la franja de Gaza, incluso cuando dice que iba a salir con la decisión de Sharon y sacar las colonias a los exteriores de la franja, al controlar Gaza por mar, tierra y aire, eso se llama ocupación. Así que dar la impresión de que los palestinos en Gaza son un país independiente, libre, democrático, o que jamás un grupo terrorista que está ocupando ese territorio, siempre ha sido bajo el control y sigue siendo bajo control de Israel. La franja no respira sino el oxígeno que le permite el gobierno israelí. No come sino las calorías que decide el gobierno israelí. No bebe el agua sino el que decide el gobierno israelí. Por tanto, la ocupación está ahí. Lo que decide ahora Netanyahu y su gobierno de extrema derecha es meter a soldados a controlar de forma directa, lo que va a generar un conflicto para muchos años y así podrá permanecer en el poder. La amenaza, insisto, no solo está sufriendo un genocidio el pueblo palestino, en particular en Gaza, sino que está en transformación el propio Estado israelí, porque Netanyahu y los extremistas no entienden de diálogo, no entienden de paz, no entienden de una solución para el pueblo palestino que reserve o conserve y proteja los derechos del pueblo palestino. Si Hamás mañana desaparece, seguirá la ocupación. Hamás es un fruto de la ocupación israelí. Es más, la política extremista del gobierno actual de Israel lo que va a hacer es que Hamás sí, esta vez va a ser apoyada por todo el pueblo palestino, porque al no haber ningún esbozo, ningún horizonte de paz y de dignidad, todo el mundo va a ser extremista. Si el lado israelí está apostando por la negación de la existencia del pueblo palestino, los palestinos también van a apostar por la negación del pueblo de Israel. Hussein, usted decía anteriormente mejor tarde que nunca, pero la pregunta que le quiero hacer es ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Que esta semana diferentes países europeos reaccionaron para ejercer presión contra Israel y por qué no lo hicieron desde el 7 de octubre del 2023? Hay que recordar que hace unos meses, cuando se acordó la primera tregua, había 3 fases. Se cumplió la primera fase y Netanyahu no quiso terminar las siguientes 2. No quiso, por intereses egoístas, sectarios, y para no perder el poder y para no rendir cuentas ante la justicia israelí. Por lo tanto, esa es la principal razón. Los gobiernos de Europa, que ya demasiado habían sufrido aguantando la vergüenza de ver un genocidio indirecto, de matanza en masa de periodistas, de los humanitarios, de médicos, destrucción total, estaban por fin en ese momento, con amenaza de Trump, que aún no había asumido el poder de forma efectiva, digamos, vieron que podía calmarse la situación, pero vieron que Netanyahu no le importa absolutamente a nadie y solo se importa a sí mismo. Entonces procedió. Y ahora que hay también otras presiones, insisto, como he dicho al principio, que hay ahora gente que muere en Gaza, no solo por las bombas, empieza a morir niños, personas, palestinos que están muriendo por hambre, y que nos recuerdan imágenes crueles de la era nazi, del holocausto, entonces eso es intolerable. Eso no lo puede permitir nadie, porque si no, en realidad, lo que está en jaque no es solo el pueblo palestino, es el derecho internacional, el mismo derecho internacional que ha dado origen a la creación del Estado de Israel. Una vez más, el sionismo se pega un tiro en el pie, atentando contra lo único que le da razón de existir, que es el derecho internacional, que es la ONU. Y si la ONU, los relatores de la ONU, si las organizaciones internacionales de derechos humanos, si las organizaciones humanitarias, si los países constatan todos de forma unánime de que se está llevando a cabo un genocidio programado y hay testimonios y que los tiene el Tribunal de Justicia Internacional y que los tiene la Corte Penal Internacional y que están, de hecho, Netanyahu está en busca y captura, y tiene que evitar países para viajar a Estados Unidos, no ha podido ir a Azerbaiyán, que tenía un viaje programado porque tenía miedo de que a lo mejor le detienen en el aire de alguno de los países que ha firmado el Tratado de Roma. Fijémonos hasta qué punto que todo el mundo es unánime de que se está llevando un genocidio programado y ahora hablamos de diferencias de narrativas, que es un conflicto muy complejo. No es en absoluto complejo. Es muy sencillo.
hubo unas resoluciones internacionales, incluso favorables a Israel, que Israel no hace caso, sencillamente. El pueblo palestino lo que quiere es su libertad, su dignidad y su independencia, sin más. Ahora, Mauro, le quiero preguntar, ¿la presión que está ejerciendo ciertos países europeos en contra de Israel puede hacer cambiar las acciones militares del ejército israelí en la Franja de Gaza y sobre todo qué tanto puede afectar a Israel el hecho de que la Unión Europea vaya a revisar el acuerdo que tienen y por el que Israel, además recordemos que la Unión Europea es su principal socio comercial? Israel exporta e importa cerca del 32% de su comercio desde y hacia la Unión Europea. Todo esto, ¿qué tanto puede afectar a Tel Aviv y puede hacer cambiar o no las acciones de Netanyahu? Ok, yo no sé el efecto que pueda tener, al menos en la toma de decisiones del gabinete militar israelí respecto de lo que pueda hacer o no las Fuerzas Armadas de Israel en la Franja de Gaza, tanto los países europeos como si no tienen el apoyo de Estados Unidos para esto. Yo creo que el principal actor que puede llegar a disuadir al gobierno de Netanyahu de tomar o no tomar cierta decisión es particularmente el gobierno de los Estados Unidos de América, con un Donald Trump con una política distinta a la del gobierno anterior, que es mucho más una política hacia adentro que vela por los intereses, sobre todo de Estados Unidos, más que intereses globales generales que lo puedan beneficiar. Me parece que en tanto estas medidas no tengan la venia de la Casa Blanca, difícilmente puedan hacer cambiar de parecer al gobierno israelí, a menos que haya también avances en las negociaciones por un alto el fuego, que como dije al día de hoy parecen bastante lejanas, a menos que de repente aparezca un cisne negro y cambie toda la historia, ¿no? Porque me parece que la única manera de llegar es justamente un acuerdo que nadie espere así de golpe y que sea la manera de hacerlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como dije antes, las posibilidades de entender este conflicto, discrepo con mi interlocutor, yo no considero que sea de manera sencilla, no me parece que sea de todas maneras claro, no me parece tampoco que se hayan hecho al menos 2 banalizaciones del Holocausto como se hizo. Di los argumentos numéricos, me parece que esto requiere mayor atención, mayor comprensión, mayor exactitud también de qué resoluciones se habla, de qué es la Corte Penal Internacional, de qué es la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia de Juzgue de Estado, la Corte Penal Internacional que se encarga de juzgar personas, cuáles son las resoluciones, cuál es el derecho internacional, de qué se está hablando cuando se habla de una política genocida, de qué se está hablando, cuál es la definición de genocidio, quién lo hace, quién no lo hace, la cuestión numérica, como dije antes, la enorme cantidad de población palestina que ha crecido en los últimos años cuando no fue una disminución. El Estado de Israel ya no tiene presencia en la Franja de Gaza en el año 2005, cuando fue el retiro bajo el gobierno de Ariel Sharon, aunque sí ha ejercido un bloqueo, que esto es algo completamente real, si bien, por supuesto, dejando entrar ante el conflicto del 7 de octubre, ¿no? Dejando entrar mercadería, así como también otorgando visa de trabajo para que gazatíes entraran al Estado de Israel a trabajar, pero al mismo tiempo, como se nombran también organizaciones de derechos humanos que no hacen una mirada global y que si bien, como dije, la situación en Gaza es terrible, una situación humanitaria terrible que debe ser solucionada en este preciso instante, también así la situación de los secuestrados israelíes que están en la Franja de Gaza, de los que no habla nadie. Entonces, si se va a hablar de derechos humanos, si se va a hablar de la población gazatí que le está pasando realmente mal, también se debe hablar de los secuestrados israelíes, los 58 que todavía siguen ahí, muchos de ellos muertos, otros con vida, por los cuales nadie protesta. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esta cuestión en particular si no se tiene una mirada integral que entienda los intereses de los actores y que el grupo terrorista Hamás, ya no sé si es apoyado necesariamente por la población palestina, sobre todo en la Franja de Gaza? Quizás sí en Cisjordania, pero en la Franja de Gaza Hamás ha visto cómo su rol de gobernante, proveedor de bienes y servicios que tenía hasta el 7 de octubre de 2023, ya no lo tiene. Entonces no me sorprendería que hubiese otro grupo extremista que tome el poder, porque claramente en esta situación el extremismo aumenta, pero no va a ser el grupo terrorista Hamás que tiene que cargar el peso de lo que pasó. Y precisamente sobre la situación humanitaria en Gaza y lo que están enfrentando los rehenes que siguen vivos en poder de Hamás, sin contar, por supuesto, las personas que están muertas y siguen también bajo el poder de Hamás. Quiero preguntarle a Hussein precisamente cuál es su opinión sobre, 1, la situación humanitaria en Gaza y 2, los rehenes que continúan en poder de Hamás. Los rehenes que están en manos de Hamás tienen que ser liberados de forma inmediata y tienen que volver con sus familias sanos y salvos y respetando su dignidad, cosa que parece que la resistencia palestina y Hamás están dispuestos. El que no está dispuesto es el gobierno israelí,
porque el Hamas y los grupos armados palestinos, tanto en Doha como en el Cairo, en conversaciones indirectas con Israel y directas con Estados Unidos, hace tiempo que habían acordado, incluso en la era Biden, donde ya habían dicho que estaban dispuestos a liberar a todos los rehenes israelíes, incluso a los que están fallecidos, a cambio de vaciar las cárceles israelíes de los miles y miles de palestinos detenidos de forma ilegal. No olvidemos, hay que acordarse de los rehenes israelíes, que son 20 vivos y más de 30 fallecidos en manos de Hamas, pero también hay que recordar que son 9.900 palestinos detenidos en cárceles israelíes donde no se respeta absolutamente nada de sus derechos. He puesto que el invitado habla mucho y califica a Hamas de terrorista, podría serlo o no. A mí no, creo que todos los pueblos tienen derecho a la resistencia, incluso armada, contra la ocupación, pero recordarle al caballero desde Argentina que Israel fue fundado por movimientos terroristas. La Haganah, por Stern, por diferentes milicias que son las que han conformado el ejército de guerra israelí y que es el que ha formado el Estado actual de Israel. Por tanto, hoy día podemos hablar de mucho, decir que una facción es terrorista y mañana podrá estar en una mesa negociando esa reconocida. Y ha pasado infinidad de veces en la política, incluso recientemente. Por lo tanto, el hecho de que se incida en que la resistencia palestina cometa o que sea terrorista, y puede serlo, lo digo, insisto, pero que se incida tanto como para dar una impresión de que no se puede hablar con esta gente, no hay otra gente con la que hablar. Con la resistencia palestina hay que hablar, hay que negociar, y está dispuesta la resistencia palestina a hablar. De hecho, está hablando, está en la mesa de negociaciones. El que no quiere negociar, el que no quiere entender absolutamente nada, ha sido Netanyahu, y es su gobierno extremista el que no quiere hablar. Respecto a la situación humanitaria, ahora mismo lo que nos dice la ONU, termino, es que si no entra suficiente comida estos días, lo que va a pasar es que las víctimas por hambre, por inanición, van a ser infinitamente más que las 50 y pico mil que han muerto por bombardeo. Y Mauro, ¿cuál es su comentario sobre la situación humanitaria en Gaza, tanto de los palestinos como la situación de los rehenes en manos de Hamas? En primer lugar, la situación de los palestinos en cuanto a la inanición. Efectivamente, la falta de suministros que hay me parece que es algo humanitariamente terrible que debe ser solucionado en este momento, sobre todo porque los que están pagando, digamos, terminan siendo los civiles. Digo, siempre en estos conflictos, sobre todo los conflictos más de final del siglo XX y principio del siglo XXI, donde ya no existe el enfrentamiento entre dos ejércitos, salvo en el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Que es un rara avis en todo lo que ha pasado. Usualmente los civiles son los que terminan pagando el costo. Entonces me parece que inmediatamente debe solucionarse esta situación. Por supuesto también que los secuestrados israelíes dentro de la Franja de Gaza deberían ser atendidos, deberían regresar en este preciso instante con sus familias también, en negociaciones justamente que se han dado y que, por un lado, el grupo terrorista Hamas, ahora voy a hacer una aclaración sobre eso, si bien había propuesto la devolución total, el propio gobierno de Israel también había dicho no vamos a aceptar que el grupo terrorista Hamas, que hizo el ataque el 7 de octubre, siga gobernando la Franja de Gaza, sobre todo cuando fue el mismo grupo terrorista Hamas el que subió a las redes sociales la barbaridad de lo que habían hecho. O sea, yo no entiendo necesariamente que eso sea un acto de resistencia, si bien el término terrorismo y terrorista es un conflicto, es un concepto siempre disputado, ¿no? Donde uno en general suele llamar grupo terrorista aquello con lo que esté en desacuerdo y grupo de resistencia con aquello en lo que está de acuerdo. Lo que se vio en las imágenes del día 7 de octubre, eso es terrorismo. O sea, me parece que no hay otra manera de calificarlo, sobre todo por la brutalidad y con la desfachatez que se mostraron esas imágenes en las redes sociales subidas y que se replicaron absolutamente por todo el mundo. Justamente fueron esas imágenes, creo yo, que incluso estremecieron a Occidente, que le dio la oportunidad a Israel de defenderse después del 7 de octubre, pero hoy, ya habiendo pasado muchísimo más tiempo, entienden que ese momento de la defensa ya ha terminado, ¿no? Y por eso las presiones al gobierno de Netanyahu para terminar con el conflicto. Para cerrar, la situación humanitaria es terrible. En este momento debería ser inmediatamente entrar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Yo no creo particularmente, como analista, que la presión militar pueda lograr el regreso de los secuestrados a Israel como lo considera el gobierno. Al mismo tiempo, considero que la situación de los secuestrados es muy grave y que muy pocos organismos internacionales o ninguno hayan velado por su bienestar, como la Cruz Roja, que ha servido de transporte de los secuestrados hacia el territorio israelí y no como debe actuar de encargarse de velar por su seguridad y bienestar.
y me parece un conflicto, como dije, que a menos que surja algo extraño en este mismo instante o en algún momento que pueda terminar y que nadie lo espere, es algo que va a durar. Y ese es el peligro, porque los que terminan perdiendo son los civiles. Ese es el gran problema en este caso, ¿no? Y dado que se nos acaba el tiempo, les pido que respondan con un sí o con un no. Hussein, ¿debe o no continuar la presión de los europeos contra Israel? Sí. Y Mauro, ¿cuál es su opinión? Considero que es una buena manera de presionar al gobierno Netanyahu, en este caso, para terminar la guerra. No considero, lamentablemente, que pueda llegar a tener efecto, al menos para detener la política israelí de la nueva ofensiva en la Franja de Gaza, sí. Y también que deberían optar en algún momento por mencionar el regreso de secuestrados, como lo han hecho anteriormente. Mauro Embe y Hussein El Guariachi, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero les agradezco por estar aquí y también un agradecimiento al equipo técnico que está atrás de cámaras, a Laura Garzón, la jefe de edición, y a Tania Herrera, la jefe de invitados. Ustedes sigan con nosotros. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.